Bien, el siguiente reino que tenemos es el de las plantas, ¿vale? Bien, características generales que tiene. Aquí ya nos vamos a extender un poquito más. Entonces, características generales que tiene el reino de las plantas o metafita. Bueno, el reino vegetal de las plantas está formado por seres eucariotas pluricelulares con células rodeadas de pared celular, eso sí, con celulosa. Son autótrofos, es decir, capaces de transformar dióxido de carbono, agua y sales minerales en materia orgánica. Bueno, la mayoría viven en un medio terrestre, aunque plantas más primitivas siguen dependiendo de agua para reproducirse. Vale. Tienen células especializadas que forman verdaderos tejidos, es decir, aquí fijan que es la primera vez que nos aparece los tejidos como organización, es decir, anteriormente se agrupaban esas células eucariotas, pero se agrupaban formando comunidades, simplemente, siguen siendo seres independientes que se agrupaban en una comunidad. Aquí las células ya se van a agrupar formando tejidos y órganos, ¿vale? No se desplazan y todas tienen un ciclo reproductivo complejo que alterna la fase de vida de la planta, que se multiplica mediante esporas, profito, y otra por gametofito, bueno, pues todas gametos, ese tipo de cosas. Vale. Además, generalmente pueden formar individuos completos a partir de algún fragmento de una planta adulta, ¿vale? Reproducción asexual, es decir, los esquejes que cogíamos, ¿vale? Que dará lugar a un individuo idéntico al anterior, ¿vale? Clónico, es decir, cogemos un esqueje y queremos una planta, ¿vale? Se admite que los primeros vegetales evolucionan a partir de un grupo de protistas acuáticos similares a ciertas algas verdes actuales, ¿vale? La ciencia que se ocupa de estudiar las plantas se llama botánica. ¿Tenéis? Las plantas, bueno, se pueden distinguir entre grupos briófitas, terófitas y espermáfitas. Las mismas plantas se pueden dividir entre grandes grupos en que en general se consiguen estas tres que tenemos aquí, ¿vale? Bien, las briófitas incluyen vegetales más sencillos como las hepáticas y los musgos. Bueno, su estructura es similar a de las algas y los hongos, es decir, carecen de tejidos y órganos bien desarrollados. Son plantas verdes de pequeño tamaño que viven entre el agua y la tierra formando un tapiz. Musgos se llama, no tienen verdaderas raíces ni verdaderos tallos, o sea, son plantas más rudimentarias, ¿vale? Son no vasculares porque tampoco poseen vasos conductores que lleven la sangre, ¿de acuerdo? Bueno, en algunos momentos del año se forman gametos masculinos y femeninos y algunas hojitas en la parte más conocida y duradera de la planta. Bueno, un poco igual, aquí tampoco vamos a entrar mucho en las plantas, en las partes de las plantas, ¿vale? El caso de las terófitas, que como son típicos representantes de los helechos, aquí ya son las primeras plantas que tienen tejidos y órganos especializados, ¿vale? ¿De acuerdo? Son estas. Entre ellas están los helechos, muy abundantes de las zonas húmedas y umbrías de los bosques y las riberas de los ríos. Bueno, la fase más conocida de estas plantas, ¿vale?, es el esporófito, en el caso consta de un tallo subterráneo, ¿vale? Aquí está. O rizoma, del que surgen raíces por donde absorben el agua y las sales minerales. Bueno, junto con el dióxido de carbono captado y mediante la fotosíntesis transforman en materia orgánica. Y la salvia ya es elaborada, va por estructura llamada fronde, dividida en muchas hojitas o bueno, tienen vasos conductores también, me interesa. Al comienzo de la primera se pueden observar en la parte inferior o en vez de la planta de los frondes unas estructuras de formas diversas llamadas soros, que son grupos esporangios donde se originan las esporas. Bueno, simplemente que ahí tienen las esporas, ¿vale? Por germinación de las esporas nace una plantita muy pequeña llamada prótano. Tampoco hace falta esto que lo sepáis, ¿vale? Esto nada, un poco lo mismo esta parte. Las plantas briófitas son las plantas que tienen flores pero no frutos, falso. Los musgos y los helechos se parecen en que son plantas, necesitan del agua para la fecundación, falso. Las hojas de los helechos se llaman filoides, falso. Las briófitas fueron las plantas que iniciaron la conquista del medio terrestre, verdadero. ¿Vale? Vamos a ver. Bien. Vamos a ver, dice. Los son vegetales, grupos de briófitas. Los musgos, ¿vale?, son vegetales, grupos de briófitas que carecen de vasos conductores y solo pueden vivir en lugares húmedos porque al tener gametos masculinos flagelados el agua es imprescindible para su reproducción.
Los helechos ya tienen un tallo subterráneo o rizoma. Fijaos que es como una especie de raíz, ya son los primeros que lo tienen, del que salen raíces por el que absorben agua. 4. Agua y salen minerales para realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis son plantas vasculares más evolucionadas que los musgos, ya que tienen vasos conductores para transportar la savia. ¿De acuerdo? Bien, aquí te ponen las espermafitas, son las colmofitas, los nombres no hace falta que los aprendáis, ¿vale? Evolucionadas, es decir, las primeras plantas que están plenamente adaptadas al medio terrestre debido, bueno, aquí, fijaos, que ya se van adaptando al medio terrestre debido a que tienen, fijaos, desarrollados la raíz, el tallo y las hojas, órganos característicos de la estructura llamada corno, es decir, tienen ya para absorber y para hacer la fotosíntesis sin problemas. Tienen flores que son especializadas en la reproducción y que originan semillas, ¿vale? Y sus gametos ya no dependen del agua para la fecundación. Poseen tejidos que los protegen de la desecación y órganos adaptados para que puedan colonizar con éxito otros ecosistemas, ¿vale? Atendiendo a la protección de la semilla, bueno, esto no es porque igual, pero que ya sepáis que aquí en el caso de las espermatofitas ya tenemos unos orgánulos más definidos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que tenemos son la llamada savia bruta, está elaborada por agua, dióxido de carbono y sales minerales, y gracias a la energía luminosa se transforma mediante el proceso llamado fotosíntesis en materia orgánica que constituye la savia elaborada, ¿vale? Bien, las primeras plantas que se desarrollaron fueron las gimnospermas. ¿Qué significa eso? Que sus semillas no están encerradas en frutos, ¿vale? ¿De acuerdo? Desnudos, sus hojas suelen ser perennes y sus flores son poco vistosas, pues solo constan de las partes reproductoras, estambres, según sean flores masculinas o femeninas, ¿vale? Bueno, tienen tallos grandes y leñosos, es decir, son árboles, como por ejemplo los abetos, cipreses y pinos, pertenecientes al grupo gimnosperma más importante y numeroso, las llamadas coníferas, ¿vale? Los pinos. El nombre alude a que las flores se agrupan en conjuntos de inflorescencia con forma de cono, que en el caso de las flores femeninas se llaman piñas, ¿vale? O sea, la piña es una flor, la flor es la que contiene la semilla, ¿vale? Una vez fecundadas y maduras dan lugar a estructuras leñosas que protegen las semillas o piñones, ¿vale? Otros ejemplos conocidos de gimnospermas son los tejos o secuoyas en Europa, ¿de acuerdo? Aquí está. Y luego están las angiospermas. Las angiospermas más evolucionadas son las espermafitas más evolucionadas son las angiospermas, que surgieron hace 145 millones de años. Suelen tener flor completa, esto es lo importante. Flor completa, es decir, cáliz, corola y están. Hay que saberse las formas ni le voy a pedir. Simplemente, la mayoría de las flores son bisexuales, es decir, tienen los dos sexos para poder reproducirse ellas mismas, ¿vale? Y bueno, son arbustivas y demás. Tampoco voy a entrar mucho más en esto, ¿vale? Esto nada, fuera. Nada, aquí pasamos a esto. No voy a entrar mucho más en esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entraremos ya lo que es en el reino animal, ¿vale? El reino animal, debido a que los animales han tenido mucho éxito evolutivo y han sido capaces de conectar todos los medios ambientes, existe una gran biodiversidad, este es muy diverso, ¿vale? Llenos de especies, bueno. La ciencia que estudia los animales antes era la botánica, las plantas, ahora es la zoología, ¿vale? El reino animal, ¿qué nos caracteriza? Nosotros estamos dentro del que nos caracteriza, pues bueno, son seres eucariotas pluricelulares, con células desprovistas de pared celular. No hay pared celular, que sí lo había en el vegetal, eso es importante. Y somos heterótrofos, no autótrofos como el vegetal, ¿vale? Para obtener su materia energía necesitamos alimentarse de materia orgánica, ¿de acuerdo? Capacidad de desplazarse y permitir muchos cambios en el medio ambiente y responder adecuadamente a ellos, gracias a su desarrollo y perfeccionamiento creciente del sistema nervioso y órgano de los sentidos. Bueno, todos se reproducen sexualmente, es decir, aquí hay gameto masculino, gameto femenino, que se unen y se produce un intercambio de material genético, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Dice, tras saber revisar las características de los animales, elige las presencias. Los animales son siempre eucariotas, pluricelulares y heterótrofos, verdadero.
La mayoría de los animales son artrópodos e insectos. Todos los animales tienen esqueleto externo o interno. No, falso. Sería falso. ¿Vale? Los animales se reproducen normalmente mediante gametos. ¿Verdadero? El genoma está formado por seres muy similares entre sí. Falso. De hecho, esta reproducción es lo que le da la diversidad. ¿Vale? Bien. Entonces, es frecuente dividir el reino del animal en dos: vertebrados e invertebrados, atendiendo a quitar presencia o ausencia de eje óseo que recorre. Ojo, no es tienen huesos o no tienen huesos, es la columna vertebral. ¿Vale? Esta clasificación sigue siendo muy utilizada por sus sencillez, a pesar de que no es muy precisa, especialmente en el caso de invertebrados, ya que bajo este nombre se engloban 95% de las especies animales. Fijaos, existen muchas veces tiene un poco parecido. Bueno, entonces, así pues, los animales con esqueleto interno articulado de forma que eje columna vertebral siguen soporte del cuerpo se llaman vertebrados. Es decir, lo ampliamos un poco más. Los vertebrados no son solo que tengan columnas, sino que tienen un esqueleto interno vertebrado, ¿vale? O sea, articulado, perdón. Y el resto que no tienen, pues serán invertebrados, ¿de acuerdo? Bajo los invertebrados. Los animales invertebrados presentan una gran diversidad, muchísima. Entre ellos encontramos como principalmente animales con modelos estructurales muy diferentes entre sí, ¿vale? Poríferos, bueno, no hace falta que sepáis los nombres, ¿de acuerdo? Entonces aquí de los poríferos, pues bueno, son las esponjas, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? No tienen estructura ósea interna, ¿vale? Articulada. Sensibles tampoco lo vamos a pedir. Nada, fuera, esto fuera. ¿Vale? En estos casos no tengo que sepáis un poquito un nombre de cada uno y ya está. Es decir, por ejemplo, los celentéreos, pues bueno, en este tipo incluyen medusas, amebas, no van a andar pidiendo esto aquí, ¿vale? ¿Verdad? Que sepáis algún nombre de estos, ¿vale? Los anélidos, ¿vale? Que son los que tienen, eso sí, su cuerpo es un cilindro alargado, dividido en anillos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues aquí sí, pues los gusanos, ese tipo de cosas, que sepáis que son los moluscos, nada, esto fuera. Esto nada. Moluscos, nada, bivalvos, nada, que sepáis eso, ya está. Los artrópodos, que sepáis que tienen a este tronco de el mayor éxito evolutivo han tenido, ¿vale? Pertenecen al tronco, ya que se han adaptado a todos los medios y condiciones de vida existentes. Eso es muy importante. Los artrópodos son más importantes, ¿vale? Se han descrito más de 1 millón de especies diferentes, la mayoría de las cuales son insectos, ¿vale? Artrópodo lo que significa es que tienen patas articuladas, es decir, que sepáis, eso sí, que los artrópodos son los animales que tienen patas articuladas, ¿vale? ¿De acuerdo? Las palancas, tal. Todos tienen simetría bilateral, es decir, todos son simétricos, ¿de acuerdo? Y el esqueleto externo está formado por quitina, que son los insectos, que se les protege de los depredadores y la desecación. Bueno, esa quitina la van mudando. Su cuerpo contiene órganos muy perfeccionados y suele estar dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Importante. Vale, este de aquí sí. ¿De acuerdo? Fijaos, todos tendrían cabeza, tórax y abdomen. ¿Vale? Bien, aunque pueden fusionarse 2 de ellas, bueno, en la cabeza tienen antenas, ojos y piezas bucales con diversos tipos de alimentación, ¿vale? Respiran por branquias, si son acuáticos, y mediante sistemas exclusivos de tubos, bueno, aquí tampoco, o tráqueas y demás. Son ovíparos, es decir, reproducen sexualmente mediante huevos que nacen unos seres, bueno, en adultos y utilizan la metamorfosis. Que sepáis estas características fundamentales y ya está, ¿vale? Nada, pues arácnidos, mirad que todo esto fuera. Simplemente las características principales, ¿vale? Bueno, también podemos clasificar los insectos, ¿vale? Tampoco es algo que nos interese mucho, pero bueno, pasando. Nada, aquí nada, ¿vale? Clasificación, bueno. Aquí en los filoequinodermos, bueno, están los animales marinos que tienen un esqueleto interno formado por placas calcáreas, bueno, lo que hemos visto. Esto es mucha zoología, ¿vale? Pies, tampoco, fuera.
aquí que veis un poquito estos, que es un poquito el resumen. Pero bueno, tampoco, como no lo hemos visto muy bien. A ver. No, esta clasificación es nada. Pasamos. ¿Vale? Y llegamos a los vertebrados. Aquí sí, vamos a tener un poquito más, que nuestra especie ya en la que nos podemos casi incluir, casi, nos queda el mamífero, pero bueno, casi. Entonces, en este caso, los corrados son un grupo de animales que tienen en algún momento de su vida un eje esquelético medio dorsal, es decir, la motocorda, esto de aquí, ¿vale? Que puede ser más o menos, ¿vale? Los más evolucionados se llama columna vertebral y son vertebrados, ¿de acuerdo? Tiene un esqueleto interno, tiene un sistema nervioso, como un encéfalo, ya se van produciendo un poco más, ¿vale? Tampoco mucho más aquí. Terópodos que tienen 4 patas, los anfibios, tampoco me interesa mucho, nada, reptiles nada, de esto nada, las clases de aves tampoco, y nos vamos aquí a los mamíferos, que estos sí son los nuestros. Son vertebrados con un cuerpo cubierto de pelo que les ayuda a mantener la temperatura. También procede de un grupo de reptiles extinguidos. Su nombre alude a las glándulas llamadas mamas, ¿vale? Para alimentar a las crías, es decir, los mamíferos tienen mamas, ¿de acuerdo? Bueno, todos respiran por pulmones y tienen corazón con 2 aurículas y 2 ventrículos. Pueden ser terrestres o acuáticos, y voladores, ahí los 3 tipos, ¿vale? Se desplazan con 4 patas, en los medios acuáticos se desplazan por natación y los voladores. Bueno, tienen boca, labios y demás, ¿vale? La reproducción es sexual, con fecundación interna, ¿vale? Aquí no es un huevo y demás, es interna, y los mamíferos más primitivos son ovíparos, los más primitivos, ¿vale? Los demás son vivíparos, es decir, no necesitamos huevos. En las más evolucionadas se desarrolla un órgano llamado la placenta, bueno, por ahí lo podéis ver. Esto no hace falta que lo veáis. Bueno, vamos a comentarlo un poco, sí que tienen el nombre da igual, pero que sepáis que mamíferos más antiguos sin útero, ¿vale? Como el ornitorrinco, mamíferos o marsupiales con útero, pero sin placenta, ¿vale? Y luego los hay que tienen útero y placenta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejar estos que para el próximo día, que lo veremos, ¿vale? Y con esto finalizo el vídeo. Ya os he quitado, ya os digo, toda la parte animales y toda esa parte fuera, porque todos los nombres, simplemente que sepáis un poquito lo que yo os he ido diciendo, pero ya os digo que de toda esta parte, para que quede claro, esto lo leéis, veis de qué va y demás, pero me interesa la característica, ¿vale? No me interesa si luego andáis la parte de cada uno, estos ejercicios tampoco, todo esto fuera, nada. Clases de rectípeles, que sepáis que son cortejo, nada fuera, que son mucho, nada fuera de las aves. Esto sí, perdón, que esto lo he tachado, pero esto sí. Los mamíferos sí, es importante, ¿vale? Aquí no saben los nombres, pero bueno, saber lo que os digo, que hay uno sin útero, otro que tiene útero y placenta, ¿vale? Y ya veremos, para el próximo vídeo haremos los ejercicios que vienen por aquí, ¿vale? Ya lo veremos en su momento, estas preguntas, que serán preguntas parecidas a las del examen, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Dejaré activada la parte de comentarios para que me hagáis, para las dudas que tengáis las pongáis en el próximo vídeo y las resuelva. Venga, un saludo.